Hola chicos, bienvenidos a este episodio del podcast llamado El día de hoy. Vamos a ver 3 temas y conceptos importantes e interesantes. Así es, veremos temas que quizás te dejarán pensando o filosofando sobre ellos. En este capítulo veremos la teoría del autor Cornelius Castoriadis, el anarquismo de parte de Fernando Pessoa y la razón negra de parte de Achille Mbembe. Para poder iniciar este capítulo, ¿quién sabe cuál es la teoría y la premisa de Cornelius Castoriadis? Su teoría, en pocas palabras, se centra en la autonomía y la creatividad humana, así como la naturaleza del imaginario social y su papel en la construcción de la sociedad y la cultura. Bueno, su premisa principal es que los seres humanos no están destinados a un destino fijo o determinado, sino que tienen la capacidad de crear y transformar su realidad social y cultural de manera autónoma y creativa. O sea, es decir, en resumen, la premisa central de Castoriadis es que la sociedad se instituya a través de lo imaginario, o sea, a través de las significaciones y representaciones que los individuos crean y comparten. También es importante saber identificar la autonomía y el imaginario social, ya que son dos conceptos que se interrelacionan en la teoría de Castoriadis. La autonomía humana, según él, implica la capacidad de cuestionar, transformar y crear el imaginario social y así la capacidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Esta autonomía, según Castoriadis, no es simplemente un atributo individual, sino una característica propia a la sociedad humana en su conjunto. Así es. Por otro lado, el imaginario social es una fuerza fundamental que modela la realidad social y cultural, que es una base de la construcción de las instituciones, las normas, las creencias de una sociedad. El imaginario social, según Castoriadis, no es simplemente una representación de la realidad, sino que también la crea y la transforma. Es por esto lo que se relacionan y se conectan entre ellas, ya que ambas tienen conceptos muy similares y a la vez muy diferentes, porque ambas hablan sobre una sociedad a la cual puedes moldear, construir y en la que puedes proponer tus propias creencias y normas. Castoriadis utiliza dos tipos de imaginarios en su teoría, el instituyente y el instituido, y es importante saber diferenciar estos dos. El instituyente se refiere a la capacidad de la sociedad para crear y modificar sus propios significados y normas, estableciendo nuevas formas de entender el mundo y las relaciones sociales. Es decir, es la fuerza creativa e innovadora que impulsa el cambio social y permite a la sociedad construir su propia historia y significado. Por otro lado, el instituido describe el conjunto de significaciones imaginarias que una sociedad comparte y que la constituyen como tal. Es la base del sentido social, la forma en la que una sociedad se entiende a sí misma y al mundo y cómo opera en la realidad. O sea, que se refiere a las significaciones compartidas, que son las creencias, las normas, los valores, símbolos e instituciones que dan sentido a la vida social. Es algo real que opera en la vida cotidiana y que influye en las acciones e interpretaciones de los individuos. Esta teoría es muy importante en varios contextos, ya que puede ser aplicada para analizar de qué manera dichas representaciones simbólicas y significaciones imaginarias ayudan a moldear la sociedad, la política, la cultura y la psicología. Por ejemplo, en el aspecto político, Castoriadis plantea una necesidad de autonomía radical para la democracia pueda funcionar de manera efectiva, donde las personas puedan decidir por sí mismas cómo organizar la sociedad en lugar de ser determinadas por los imaginarios existentes. Es decir, Cornelius plantea una verdad democrática solo puede existir si se basa en la capacidad de los individuos y las sociedades para autoinstituirse conscientemente, cuestionando y transformando las normas, valores e instituciones que han heredado. Esto es gracias a que su teoría sugiere que la sociedad instituye imaginariamente, es decir, a través de las representaciones simbólicas y las significaciones que la gente crea y comparte. Y específicamente en este aspecto es en el que la teoría de Cornelius se relaciona de cierta manera con el anarquismo, pues tiene algunas similitudes importantes relacionadas a él.
ya que ambos critican la autoridad jerárquica impuesta como el Estado, la burocracia, las instituciones dogmáticas, etc., y abogan por que las personas decidan por sí mismas cómo organizar la sociedad. También Castradiz apoya la forma de organizaciones basadas en la democracia directa y en la autogestión, especialmente a través de consejos obreros, lo cual también es central para muchas corrientes anarquistas. Y por último, recordemos que la autonomía radical implica que cada individuo y colectividad debe hacerse cargo de sus decisiones en lugar de delegarse a autoridades externas, lo que es muy coherente en las ideas anarquistas. Pero es importante destacar que Cornelius no se define como alguien anarquista, ya que considera que algunas versiones del anarquismo tienden al espontaneismo y no explican bien cómo se podrían crear y sostener instituciones verdaderamente autónomas. Pero en sí, ¿qué es el anarquismo? El anarquismo es una ideología política que busca conseguir la emancipación del hombre de todo tipo de organización jerárquica que limite coactivamente la libertad del ser humano. Aboga por la abolición de la autoridad, especialmente la del Estado, y la creación de una sociedad basada en la autogestión, la igualdad y la libertad individual. En resumen, es una ideología que busca crear una sociedad más justa y equitativa, libre de opresión y autoridad, basada en la autogestión, la cooperación y la libertad individual. Algunas características del anarquismo son que busca la eliminación de toda forma de dominación y autoridad. Busca que cada individuo tenga la autonomía para tomar decisiones sin ser sometido a estructuras jerárquicas. Busca una sociedad sin clases sociales ni desigualdades económicas, en la que todos los recursos y oportunidades sean distribuidos equitativamente. Otras características son que defiende la cooperación mutua entre individuos y grupos como base de una organización social y económica. Propone que las comunicaciones y los grupos se organicen sin la intervención de las autoridades externas. Rechaza el sistema capitalista, ya que considera que promueven la explotación y la concentración de poder y recursos en manos de muy pocos. En resumen, para Pessoa, el anarquismo no se limita a una teoría política, sino que se manifiesta como una forma de rebelión contra el orden social establecido y la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Fernando Pessoa critica a los anarquistas que luchan por la revolución, desde la militancia o la pobreza. Según él, estos son métodos que conducen a la verdadera libertad, porque siguen siendo esclavos de ideas, grupos o circunstancias. Este autor también argumenta que la única manera real de alcanzar la libertad personal es dominando el sistema desde dentro, y que el anarquismo auténtico consiste en liberarse de toda forma de dominación, incluyendo la presión social, política o ideológica. O sea que los anarquistas creen que el gobierno es innecesario y perjudicial y que la sociedad puede funcionar mejor sin él a través de la cooperación y la organización voluntaria. Así es, en resumen, ese es el anarquismo. Pero, ¿cómo se ve reflejado en la vida cotidiana? Pues se puede ver en varias áreas de nuestra vida cotidiana, pero un gran ejemplo del anarquismo en nuestra vida puede ser cuando se critica a la autoridad injusta, o sea, cuando se cuestionan normas, leyes o instituciones que se consideran opresivas o dañinas hacia la sociedad y hacia cada individuo de la sociedad y de cada persona. Ah, ya, entonces es como la razón negra de Achille Mbembe, ya que ambos autores critican la forma de dominación y control. Así es, Pessoa lo hace a través desde su individualismo anarquista, cuestiona las restricciones sociales, políticas y morales impuestas al individuo. Mientras que Mbembe, con su concepto de la razón negra, analiza cómo el poder moderno opera a través de la gestión de la vida y la muerte, especialmente en contextos racializados y coloniales. Pero, ¿en qué consiste la razón negra de Achille Mbembe? Pero para entender mejor a Achille Mbembe tenemos que saber quién es.
Es un filósofo e historiador, considerado uno de los pensadores africanos más importantes. Analiza cómo se construyó la idea de la raza y cómo el racismo es esencial en el mundo, y denunciando que esta visión sigue presente hoy en día. Al igual explica que el concepto de la raza negra fue creado para justificar la esclavitud. Propone un mundo más justo en el que se reconozca la dignidad y humanidad para todo el mundo. Para él, el negro es una figura simbólica que representa lo diferente o lo inferior. Achille Mbembe, quien nació en Camerún en 1957, fue un filósofo, historiador y politólogo, quien analiza cómo se construyó la idea de raza y el racismo ha sido una parte fundamental del mundo. Explica que el concepto de raza fue creado para justificar la esclavitud, la colonización y la explotación. Mbembe también reflexiona mucho sobre la condición africana y plantea que la idea de raza ha sido central para contribuir a la modernidad y que el sujeto negro ha sido históricamente colocado como el otro del occidente. Pero lo interesante es que no se queda en la denuncia, también busca caminos para pensar de la libertad, la circulación de cuerpos y saberes y cómo podemos imaginar futuros más justos y abiertos. Mbembe, al día de hoy, es irrelevante e incluso importante, porque su idea no solo habla de África, sino también del mundo entero, del racismo estructural, de la violencia estatal, de las formas nuevas de colonialismo en tiempos de crisis global, migraciones forzadas y vigilancias masivas. Sus textos nos ayudan a entender cómo el poder opera sobre los cuerpos, sobre la vida y sobre la muerte. O sea, resumidamente, implica la conciencia de la intersección entre raza y capitalismo y colonialismo, y la forma en que estos factores han moldeado la historia y la experiencia de las personas negras. Por ejemplo, en la esclavitud y la trata de personas, el colonialismo y el neoliberalismo. Entonces, para poder concluir con este capítulo de nuestro podcast, diré una pequeña conclusión de cada tema para que quede muy claro todo. Entonces, diré una pequeña breve conclusión sobre Cornelius Castoriadis, que fue un francés griego, filósofo psicoanalista, que desarrolló una teoría crítica sobre la sociedad y política. Su pensamiento se centra en la idea de que la sociedad es un proceso de creación y autoinstitución, y que la democracia es un régimen que permite la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Ya que Castoriadis considera que la sociedad es un sistema complejo que se crea y se instituye a sí mismo a través de la imaginación y la acción de los individuos, la sociedad no es un ente fijo o determinado, sino que está en constante proceso de cambio y transformación. Es decir, que nada está puesto tal cual y las cosas pueden llegar a cambiar. Y básicamente eso es su teoría de la sociedad. Castoriadis también critica a la democracia representativa, argumentando que esta forma de gobierno se basa en la delegación de poder y la representación de los ciudadanos por parte de políticos y burócratas. En su lugar, defiende una forma de democracia directa, en la que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos. La importancia de la participación ciudadana es algo que Castoriadis destaca demasiado en la vida política y social. Considera que la participación es esencial para la creación de una sociedad democrática y justa, y que los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de un propio destino y del destino de la sociedad. O sea que debe de ser recíproco. La imaginación y la creación es algo que Castoriadis enfatiza, y el papel de la imaginación en la creación de la sociedad y en la transformación de la realidad, ya que son bastante importantes en esto, porque considera que la imaginación es la capacidad de crear formas de ser y de vivir que son nuevas,
y que es esencial para la innovación y el cambio social. Entonces, en resumen, Castoriadis considera que la sociedad es un sistema complejo que se crea y se instituye a sí mismo a través de la imaginación y la acción de cada persona, que conforma la sociedad. Critica la democracia representativa y defiende una forma de democracia directa, en la que los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones. Y también destaca la importancia de la participación ciudadana en la vida política y social, al igual que enfatizar el papel de la imaginación en la creación de la sociedad y en la transformación de la realidad. La teoría de Castoriadis ofrece una visión crítica y reflexiva sobre la sociedad y la política, y destaca la importancia de la participación ciudadana y la imaginación en la creación de un mundo más justo y democrático. Castoriadis es un autor bastante importante para poder comprender este aspecto y estos conceptos sobre la realidad y la sociedad, porque él considera que la sociedad pues es bastante compleja, bastante difícil de entender, y que es por eso que nada es fijo, todo se puede cambiar, y que la realidad en sí la eliges tú. Y creo que esa sería la conclusión sobre Castoriadis. Ahora diré una pequeña conclusión sobre Fernando Pessoa, que fue un destacado poeta y escritor portugués que exploró el anarquismo en su obra de manera compleja y multifacética. Su pensamiento político y filosófico se caracteriza por la crítica a la democracia moderna y la búsqueda de la libertad individual. Para poder entender su pensamiento anarquista, debemos de saber que Pessoa consideraba que el sistema monárquico sería el más apropiado para una nación orgánicamente imperial como lo es Portugal, pero a su vez creía que la monarquía era inviable en el país. Entonces, con mucha pena, votaría por la república. Pero su visión política se inclinaba hacia un conservadurismo liberal, antirreaccionario y crítico del estaísmo. En su obra O Banqueiro Anarquista, o en español El Banquero Anarquista, Pessoa representa una sátira social y política que considera las estructuras del poder y la hipocresía de la sociedad. A través de una figura de un banquero anarquista, Pessoa explora la paradoja de un individuo que, a pesar de su posición privilegiada, abraza ideales anarquistas. Pessoa también criticó duramente la democracia moderna y el estaísmo, argumentando que en la democracia moderna las elecciones nunca pueden reflejar fielmente la opinión política de un país. También cuestionó la lucha por el poder, afirmando que las cualidades necesarias para poder conquistar el poder político son diferentes de las necesarias para poder gobernar un Estado. En su lugar, Pessoa defendió un modelo de república aristocrática y monarquía absoluta, considerándolos superiores a la democracia moderna. Sin embargo, su pensamiento político evolucionó hacia un liberalismo individualista influenciado por la obra de Herbert Spencer. Pessoa creía en la importancia de la libertad individual y la necesidad de minimizar la participación del Estado en la vida de las personas. En su obra, El libro del desasosiego, afirma que todo gobierno está inevitablemente contra la nación, y será tanto más contra la nación cuanto más enérgico y fuerte sea el hombre de gobierno. En resumen, el anarquismo de Fernando Pessoa se caracteriza por la crítica a la moderna democracia, en la cual, como ya mencioné, Pessoa cuestiona la eficacia de la democracia y la representación política. También se caracteriza por la defensa del individualismo, que, como ya dije, Pessoa creía en la importancia de la libertad individual y minimización del papel del Estado en la vida de cada persona. También se caracteriza por las influencias liberales, ya que, como mencioné, Pessoa se inclinó hacia un liberalismo individualista influenciado por la obra de Herbert Spencer. Y también se caracteriza por la sátira social y política, porque Pessoa utilizó la sátira para cuestionar las estructuras de poder y la hipocresía de la sociedad.
La visión política de Pessoa puede ser descrita como un anarquismo utópico de derecha, según la definición de parte de Raúl Morodo. Ahora sí, para finalizar, cerraré con broche de oro con Achille Mbembe, que es un filósofo y teórico político que ha desarrollado una crítica profunda a la modernidad y el racismo en su obra Crítica de la Razón Negra, que es un libro. Y en este libro, Mbembe analiza cómo la raza y la colonialidad han sido fundamentales en la construcción de la modernidad occidental. Mbembe argumenta que la modernidad occidental se ha construido en base a la exclusión, opresión y esclavitud de los pueblos no europeos. La raza y la colonialidad han sido instrumentos clave en esta construcción, permitiendo la explotación y dominación de los pueblos colonizados. Este autor considera que la raza es una ficción útil que se ha utilizado para poder justificar la opresión y explotación de los pueblos no europeos. La raza se ha convertido en una categoría que define la humanidad y la dignidad de las personas y ha sido utilizada para legitimar la violencia y la discriminación. Mbembe analiza cómo la colonialidad ha sido influyente en la formación del sujeto moderno. La colonialidad ha creado un sujeto que se define por su relación con la raza y la colonialidad, y que se caracteriza por su capacidad para ejercer violencia y dominación sobre los demás. Mbembe argumenta que es necesario crear una nueva política que se base en la justicia y en la igualdad. Esta política debe ser capaz de superar las limitaciones de la modernidad y de crear un mundo más justo y equitativo. En resumen, la crítica de la razón negra de Achille Mbembe ofrece una visión profunda y crítica de la modernidad del racismo. Esto es porque Mbembe argumenta que la modernidad se ha construido sobre, como ya mencioné, la exclusión, opresión y esclavitud de los pueblos no europeos. También que la raza es una ficción útil, ya que solamente se utiliza para justificar la violencia hacia los pueblos no europeos. También argumenta que la colonialidad ha influido en la formación de las personas actualmente. Y también, como ya mencioné, propone crear una nueva política, ya que lo ve necesario, donde ésta se base en la justicia y la igualdad. Personalmente creo que Mbembe está en todo lo correcto, porque, bueno, esa es una conclusión propia, ya que no veo por qué la gente utilizaría la raza para poder violentar a otras personas, porque al final todos somos humanos y debe de haber más justicia, igualdad y equidad entre todos. Pero bueno, para finalizar, la obra de Mbembe es una contribución importante a la crítica de la modernidad y del racismo, y ofrece una visión profunda y reflexiva sobre la necesidad de crear un mundo más justo y equitativo. Entonces, eso sería todo por el capítulo de hoy, chicos. Espero les haya gustado mucho este podcast y este capítulo en especial, ya que siento que hablamos de temas bastante importantes y de filósofos y autores bastante interesantes, y que la verdad a mí me gusta, en lo personal, me gusta demasiado la teoría y el pensamiento de parte de estos autores. Y pues esperamos que les haya gustado, y eso sería todo. Bye. ¡Wow! Claro, andamos con nada. Bueno. Y específicamente